Bueno, buenas tardes, compañeros. Tenemos el placer hoy de contar con nuestro compañero, amiguete, pues un clásico. Yo siempre donde voy lo digo, un clásico de la podología. Para mí es uno de los padres de la podología aquí en España. El doctor Pedro Munuera, compañero, profesor de la Universidad de Sevilla y gran divulgador podológico, y a mí me encanta como docente y como comunicador. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por tu presentación, Fran. Bien, estamos bien, llevando este confinamiento como buenamente podemos. Claro. ¿Qué tal? Vamos a hablar del primer radio, ¿no? Un poquito, biomecánica del primer radio, algunos aspectos ortopédicos y alguna cosilla más por ahí, ¿no? Por ejemplo. La cuestión, Pedro, es, pues como estamos haciendo con todos los compañeros, tío, pues esto al fin y al cabo es darle un poco de valor a la podología, ¿no? Sí. Y hemos hablado con gente muy buena. La verdad es que hemos tenido charlas muy interesantes, tío, muy interesantes. Y cada uno está aportando su punto de vista. Como es el formato de entrevista, tío, pues un poquito de tu experiencia clínica, ¿no? Y la verdad es que a mí, yo estoy, mira, tengo una libreta aquí y tengo anotadas un montón de cosas. Bueno, vamos a ver, Pedro, vamos a comenzar un poquito por el tema del primer radio. Y en este apartado, sabes que hay un poco, siempre la literatura crea controversia, ¿no? Y sabes que también los paradigmas biomecánicos van avanzando y se refutan nuevas ideas y aparecen otras y constante evolución, ¿no? Hay un término, hay un término llamado hipermovilidad, que hace referencia a la movilidad de ese segmento del primer radio, ¿no? Se ha utilizado y se utiliza desde, pues, creo que fue el fundador, Ruth, ¿no? Si no me equivoco, o uno de los padres de los que se empezó a comentar el tema de la función del primer radio por medio de la movilidad. Luego aparecen otros conceptos nuevos, más asociados a los fundamentos biofísicos, ¿no? Que van de la mano, obviamente, que van de la mano, pero que muchas veces crean controversia, ¿no? Y no sabemos si utilizar uno o si utilizar el otro. Al fin y al cabo, yo creo que hablamos de lo mismo, muy parecido, y que uno necesita al otro. Entonces, Pedro, ¿tú qué me dices, tío, sobre el concepto de hipermovilidad versus reducción al movimiento de dorsiflexión? ¿Con qué nos quedamos? Que tú eres un experto en esto. Bueno, pues, a ver, esta controversia surge un poco a colación o a propuesta del doctor Kirby, que, bueno, que piensa que el término hipermovilidad del primer radio es un término un poco difuso, anticuado y que hoy en día, con la biomecánica, con la ingeniería y tal, como ha avanzado, pues se han desmenuzado conceptos que deberían sustituir a ese de hipermovilidad del primer radio, ¿no? Entonces él propone que denominemos a la alteración que se le conoce como hipermovilidad del primer radio, pues reducción, algo así como reducción de la rigidez a la dorsiflexión del primer radio. Exacto. En realidad es lo que ocurre en esa patología. Lo que pasa es que, bueno, quizá el término que proponen es un poco difícil de establecer como un diagnóstico. Nosotros en podología tenemos que deberíamos concretar mucho los diagnósticos. Un diagnóstico que, como todos sabemos, tiene que ser algo claro, concreto, conciso. Pues en el ámbito de la biomecánica y la ortopodología, quizás es donde más se necesite concretar diagnósticos. Porque, bueno, neuroma de Morton sabemos lo que es, onicocriptosis sabemos lo que es, son palabras claras, concretas, que se refieren a una patología, ¿no? Entonces, hipermovilidad del primer radio, bueno, es un diagnóstico. Yo lo considero un diagnóstico. Ahora, que verdaderamente lo que está ocurriendo es que el primer radio presenta más movilidad de los valores normales o que presenta una resistencia disminuida a que las fuerzas de reacción del suelo lo dorsiflexionen, es verdad, pero a la hora de llamarlo por algún nombre con un diagnóstico, yo me quedaría personalmente con algo más concreto. Hipermovilidad del primer radio. Es algo que, aunque sea antiguo, pues se conoce. Y es algo que se emplea también en otras patologías. No sé, hay patologías, por ejemplo, pie plano,
¿no? Un pie plano, bueno, que si lo analizas, pues podríamos desmenuzarlo un poco más. Puede haber una retracción de la cadena muscular posterior, puede haber un aplanamiento de la bóveda que puede ser derrumbamiento total o puede mantenerse un poco, no sé. Pero le hemos llamado pie plano, ¿no? Es un diagnóstico. Y en este caso igual, hipermovilidad del primer radio. Como diagnóstico me quedo con eso. Yo me gusta esa reflexión. Creo que estás en lo cierto, es verdad, porque al fin y al cabo decimos, este radio es hipermóvil, ¿no? Este segmento, este primer radio, primer metatarsiano, este es hipermóvil. Vale, es que es correcto. Sí, y sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Es que sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y luego detrás, ese sería el nombre, y luego los apellidos, y luego detrás, claro, encaja perfectamente el apellido de, tiene un bajo grado de rigidez al movimiento de flexión dorsal, ¿no? Que es lo mismo que se mueva, ¿no? Más de lo que se tiene que mover. Yo creo que la divergencia aquí está en que, como se asume el término hipermovilidad a un desplazamiento lineal, corrígeme si me equivoco, del segmento, sí, cuando lo estás explorando, y solamente se dice que se mueve mucho o que se mueve poco o se mueve lo normal respecto a un desplazamiento lineal que solamente atiende a la aplicación de una fuerza, que solamente contempla la rigidez pasiva, porque ahí no hay efecto neuromuscular cuando estamos valorando, pues a lo mejor ahí se crea un poco de controversia, ¿no? Sí, pero bueno, insisto, en el ámbito, ya no solo en el podológico, en el ámbito médico, el término hipermovilidad es un término que existe, que se utiliza. Sí, totalmente. Y bueno, hipermovilidad como aumento del rango de movimiento pasivo de una articulación por encima de sus valores normales. El síndrome de hipermovilidad articular existe, síndrome de hipermovilidad articular, y cursa, es una patología, es un diagnóstico, y cursa con unos síntomas muy concretos, fatiga crónica, dolor crónico, etcétera, etcétera. Y en el ámbito médico y reumatológico existe subtipos de otros síndromes que también llevan ese término de hipermóvil o hipermovilidad. O sea, es un término que se utiliza en el ámbito médico, y yo no veo mal que en el ámbito podológico, por mucho que sea antiguo y por mucho que sea un término poco concreto, pero lo utilicemos como diagnóstico. No lo veo mal. Totalmente. Yo creo que ha quedado claro ahí. Yo tengo claro que el término hipermóvil es correcto. Tengo claro que cuando se dice hipermovilidad del primer radio, creo que todo el mundo sabe perfectamente lo que es. Claro. Y que a continuación se puede desmenuzar más ese comportamiento mecánico de ese segmento por medio de muchos tecnicismos y por medio de muchos nombres, ¿no? Y se profundiza todo lo que queramos ahí. Vale, pero escúchame, esa hipermovilidad del primer radio o esa función anormal, tanto hipo como hiper, como bajo grado o alto grado, da lo mismo, puede repercutir a nivel proximal. Es decir, una función anormal del primer radio, ¿qué repercusiones tiene a nivel proximal? Totalmente, claro que puede repercutir. Todo viene a raíz de las compensaciones que va a realizar el pie para que en la marcha pues se funcione con la mayor normalidad posible. Un primer radio, todos sabemos que debe cargar peso en la fase de apoyo de la marcha, sobre todo en la segunda mitad de la fase de apoyo de la marcha y sobre todo en el último periodo ya, en el propulsivo. Si no lo hace, eso va a generar un mecanismo de pronación del pie, pues porque si el primer radio no es capaz de llegar al suelo o no se mantiene estable en el suelo, pues el pie prona para intentar cargarlo más. Esa pronación en ese momento del ciclo de la marcha es dañina. No tiene por qué ser una pronación excesiva de muchos grados, sino que es una pronación que se produce en un momento en el que no debería producirse. Exacto. Ahí el pie o la subastragalina debería estar supinando. ¿Por qué debería estar supinando? Pues porque hay, por ejemplo, en la pelvis del miembro inferior que va quedando atrás, que es el que está entrando en la fase propulsiva, la pelvis se va retrasando. Ese desplazamiento posterior de la pelvis genera un momento de rotación externa en el miembro inferior.
y la rotación externa se traduce en supinación en la articulación subastragalina. Claro, si tenemos un primer radio dorsal flexionado, hipermóvil, que necesita pronación del pie en un momento en que la pelvis le está, digamos, exigiendo que supine, pues ahí se genera un conflicto, ¿no? Por ejemplo, puede dar lugar a problemas a nivel de rodilla, que es la bisagra, digamos, que tenemos en medio entre la pelvis y el pie, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Y luego, bueno, la hipermovilidad del primer radio sabemos que puede ser el factor desencadenante, el origen de patologías como, por ejemplo, el Ajus limitus. Ajus limitus, que es una patología que al final lo que nos puede producir es que acortemos la longitud del paso. Para que nosotros tengamos una longitud del paso adecuada, el rocker de antepié debe desarrollarse con normalidad. Y el rocker de antepié se va a desarrollar con normalidad si la primera articulación metatarsofalángica tiene suficientes grados de flexión dorsal. Si no los tiene, el rocker de antepié termina antes y la longitud del paso no es la adecuada. ¿Y eso qué implica? Pues, por ejemplo, nada más y nada menos que la energía que debería estar acumulándose por contracciones céntricas de los músculos flexores de la cadera, por ejemplo del psoas, pues no se acumule con tanta eficiencia. A la hora de impulsar la extremidad inferior hacia adelante para entrar en la fase de oscilación, no es lo mismo hacerlo aprovechando esa energía que debería haberse acumulado porque hemos tenido una adecuada longitud del paso, que hacerlo pues desde un punto de partida un poco más brusco, ¿no? Como mediante, por decirlo de alguna manera, mediante más contracción concéntrica. No es lo mismo. Entonces, eso requiere más trabajo del psoas. El psoas ilíaco sabemos de dónde se origina, bueno, y de la zona vertebral, ¿no? De determinada vértebra, zona dorsal baja y zona lumbar, pues, y un sobreuso del psoas puede generarnos rotaciones vertebrales, por ejemplo. Puede generarnos una psoitis. Sí. Otro tipo de problemas. Dan Amber lo describe muy bien en sus publicaciones, las consecuencias que eso podría llegar a tener a nivel lumbar, por ejemplo. O sea que sí puede tener. Sí, Dan Amber, verdad, tiene ahí varias publicaciones del Ajus limitus y todo el efecto que tiene a nivel proximal, ¿no? Sí. Y todas las compensaciones que hay en la extremidad. Es importante, sí. Hombre, a ver, el primer radio, tío, es que está asociado a todas las patologías, como tú decías, ¿no? La función anormal del primer radio afecta a todas las patologías, ¿no? El comportamiento integral del pie, porque es una pieza clave. Bien, me gusta esa reflexión. Y entonces, a la hora del tratamiento, Pedro, sí. Aquí también hay un poco de controversia, ¿eh? Sabes que ya no estoy en la universidad, me cogí una excedencia en el 2016. Ah, pues no lo sabía. Si me lo has dicho, lo he olvidado, porque lo comenté después de 2016, pero no sabía. Sí, pero porque iba con mucho lío de trabajo y demás. Ya. Y dije, bueno, un descansito, pero siempre cuando hemos impartido clases, hemos ido a seminarios, a congresos, hemos coincidido con los compañeros, foros, también el tratamiento ortésico del primer radio, también, o no sé qué pasa, que no empleamos todos el mismo idioma, o estamos diciendo lo mismo, pero con términos diferentes, sí, pero no hay tampoco mucho consenso, tío, porque ¿pongo pieza o no pongo pieza subcapital en el primer meta? No se puede poner pieza subcapital. ¿Alargo o no alargo? No alargo. ¿Y si alargo hasta cuándo? ¿Y de qué material? ¿Sabes? Es decir, ¿cuándo, por ejemplo, una pieza que se coloca mucho en la ortopedia, ¿no? A la hora de realizar plantillas, ¿cuándo colocamos una extensión de primer meta, ¿no? Un alargo de primer meta, una extensión de morto? ¿En qué casos lo ponemos? Cuando tenemos un Ajus limitus, cuando tenemos un primus elevatus, ¿cuál sería tu punto de vista ahí? Pues
efectivamente, como bien dice, tenemos el problema muchas veces, y sobre todo, como decía al principio, en el ámbito de la biomecánica y de la ortopodología, de que a veces nos referimos a lo mismo y le denominamos de distinta manera, utilizamos un lenguaje distinto, no debería ser así. Elementos ortésicos para tratamiento de alteraciones en el primer radio, hay varios. Esta extensión de Morton, que nosotros, pues, por ejemplo, la llamamos un alargo de primer radio, un alargo funcional de primer radio, ¿no? Que viene a ser una elevación de varios milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, depende, de la cabeza del primer metatarsiano. Bueno, yo te voy a explicar en los casos en los que yo la utilizo, ¿vale? No quiere decir, pues, que eso sea lo correcto, ni que hayamos investigado de momento, pues, si eso es lo que funciona y lo demás no, pero por lo menos cuando yo creo que hay que ponerle es cuando yo lo hago. Si nosotros, evidentemente, antes de utilizar un elemento ortésico, de decidir un tratamiento, hemos hecho una exploración al paciente, ¿no? Eso es una obviedad. Durante la exploración hemos manipulado el primer radio y lo hemos movido hacia arriba y hacia abajo. En aquellos casos en los que el primer radio sea capaz, nosotros manualmente seamos capaces de bajarlo por debajo del plano del resto de las cabezas metatarsales, en esos casos, de momento, yo no lo pondría. Pero hay que añadir otra maniobra exploratoria para saber si lo ponemos o no. Y esa maniobra exploratoria, bajo mi opinión, sería explorar el músculo peroneo largo, específicamente el músculo peroneo largo. Nosotros pedimos al paciente que haga o le colocamos nosotros la posición del pie en flexión plantar y eversión, ¿no? Que es lo que hace el peroneo largo, y ahora le pedimos que mantenga esa posición a pesar de que nosotros vamos a intentar cambiársela. Entonces contrae el peroneo largo. Si la cabeza del primer metatarsiano se sitúa por debajo del resto de cabezas metatarsales durante esa maniobra, quiere decir que el peroneo largo es capaz de plantar flexionar el primer radio. Por lo tanto, tenemos un primer radio que nosotros manualmente somos capaces de colocarlo en una posición de plantar flexión. Y tenemos un músculo que es el principal, no el único, pero sí, digamos, el principal plantar flexor del primer radio, que funciona y que es capaz de hacerlo, pues dejémosle que trabaje. Si le añadimos una elevación del primer metatarsiano, una extensión de Morton, no le vamos a permitir que haga ese movimiento. Entonces, yo en esos casos no la pondría. Totalmente de acuerdo. Luego, en el otro extremo están los casos en los que manualmente hacemos la exploración y vemos que no somos capaces de bajar el primer metatarsiano por debajo del plano del resto de cabezas metatarsales. Manualmente no podemos. Evidentemente, el músculo peroneo largo ni ningún otro va a poder hacerlo si nosotros con las manos no podemos. Ahí sí que lo pondría. ¿Hasta dónde? Hasta justo antes de la articulación interfalángica, porque posiblemente ese primer radio estará en dorsiflexión más o menos estructurada y la falange proximal del primer dedo habrá hecho una flexión para compensar y para cerrar, digamos, el arco medial, ¿no? Porque la cabeza del primero está elevada, pues lo cerrará la cabeza de la falange proximal. Y esa zona se suele sobrecargar, tú lo sabes. Entonces, esa extensión de Morton yo recomiendo ponerla hasta justo antes de que empiece la articulación interfalángica y además serviría de descarga de esa articulación. Entonces te he dicho el caso en el que no lo pondría, el caso en el que sí lo pondría, y en medio hay toda una variedad de casos que podemos encontrar, ¿no? Que el primer radio baja un poquito, pero no baja del todo. Bueno, yo siempre soy partidario de probar y de hacer que el pie trabaje por sí solo. El segmento que sea, en este caso el primer radio, trabaje por sí solo. Igual, controlando la pronación que seguramente haya anormal de la subastragalina, en ese caso, ya se le facilita al primer metatarsiano y al músculo peroneo largo que bajen y que trabajen, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos intermedios, yo en principio soy partidario de no ponerlo, pero hacer quizá más revisiones continuas y ver cómo va el paciente, y en el caso de que no vaya del todo bien, pues sí, añadir una pequeña elevación, primero de menos milímetros, de un par de milímetros, y posteriormente, si hace falta, ir añadiendo.
en esos casos intermedios. Totalmente de acuerdo. Sí, mira, yo también creo que es el único caso donde intento no colocar una extensión de Morton o aplicar un material bajo de la cabeza del primer metatarsiano. Y es cuando el primer metatarsiano es funcional, ¿no? Baja, haces el peroneo, ahí no. En los otros casos, yo creo que hay que ponerlo. También es verdad que en función de la sintomatología que tenga el paciente, ¿no? Pero claro, si quieres actuar globalmente, porque si estamos diciendo que la función anormal del primer radio afecta a otras articulaciones distales y proximales, claro. aunque no hay una sintomatología derivada, o sea, asociada como una capsulitis de M2, pero haya otra patología y tú estableces una relación causal, pues hay que tratarlo, ¿no? Porque tratamos el pie como una unidad funcional, ¿no? Sí, como digo, ya los casos intermedios hay que valorar cada caso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre casos de corredores, personas que hacen carrera de fondo, que tienen una pronación tardía de estas que se producen al final de la fase de apoyo y que sabes que si le controla con demasiada agresividad, no va a aguantar la plantilla, en el retropié seguramente le haga algún tipo de rozadura y tal. Bueno, pues ahí, si la pronación la está produciendo una insuficiencia del primer radio, una hipermovilidad del primer radio, a lo mejor en esos casos, aunque sí que baje y tal, soy partidario de ponérselo de entrada. Ya te digo, en los casos intermedios sería para estudiarlo uno a uno y en función de las características de cada paciente, pues así haríamos. Y siempre estar de acuerdo con poner en los casos de esa hipermovilidad, de ese primer meta con un bajo grado de rigidez, que esté asociada a un incremento de las fuerzas pronadoras, ¿no? De los pies pronados. El control de la pronación es determinante, ¿no, Pedro? Sí. Siempre. El control de la pronación es determinante porque puede ser que sea la pronación la que no está dejando que trabaje bien el primer radio. Y en el momento en que controla un poco la pronación, vuelve el mecanismo a ponerse en marcha. Todos sabemos que el músculo peroneo largo no es igual de eficiente estabilizando el primer radio si el retropié está en pronación. No es igual de eficiente que si el retropié está neutro o incluso si está en supinación. Entonces, claro, totalmente. El control de la pronación debe hacerse y en función de cómo vaya el paciente, pues añadimos más o menos elementos a nivel del primer radio en todos esos casos intermedios. ¿Qué material utilizas? ¿Perdón? ¿Qué materiales utilizas para hacer ese alargo? Pues fundamentalmente espumas de polietileno, de dureza más o menos de 45, 40, 45 sores, EVA, de 40, 45 sores, sí, y del grosor pues suele estar entre los 2 y los 4 milímetros. Con eso suele abarcarse pues el 90% de los casos. Qué bueno, Pedro, bien, interesante, tío. Oye, ¿y qué opinas tú del giro abductor que se produce en la marcha? Pues mira, eso es un término que también describió el doctor Kirby y él lo atribuye a un acúmulo de energía que se produce en los músculos rotadores externos, por esto que mencionábamos Estabas antes. comentando anteriormente. Claro, que la pelvis se queda retrasada, eso hace que la pierna pues tienda a la rotación externa y no puede porque el pie está en el suelo y hay un rozamiento. En el momento en que el talón despega del suelo, ya hay menos rozamiento y entonces se genera esa rotación. Ese giro típico. Pero, ¿qué ocurre? Que eso debería producirse siempre, ¿no? Porque siempre la pelvis se queda atrás y siempre se va a acumular esa energía en los músculos rotadores externos. Y sin embargo, no es algo que veamos en todos los casos, en todos los pacientes. No. Hay un tipo de pacientes en los que eso se ve, pues yo diría que casi siempre, ¿no? Lo del siempre y nunca no me atrevo a decirlo porque en ciencias de la salud ya sabemos que los 100% no son muy habituales, pero casi siempre se produce que es en los pacientes con insuficiencia con hipermovilidad del primer radio. Cuando la carga se va trasladando de fuera a adentro, del quinto al primer metatarsiano, y en el primer metatarsiano nos encontramos que hay una
aumento de la dorsiflexión, el pie intenta pronar a la vez que el talón se despega y ahí sí es cuando se produce ese giro abductor. Yo diría que es algo casi patognomónico de una hipermovilidad del primer radio. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, esa sería la causa, ¿no? Que es lo que tú estás comentando. Hay una pronación tardía asociada a esa hipermovilidad, ¿no? Claro, Y claro. como consecuencia es cuando se manifiesta en periodo propulsivo esa rotación externa y Claro. esa pronación a nivel del pie, ¿no? Oye, vamos a dejar un poco la patología, que quiero que nos hables de el dispositivo que habéis diseñado. No sé si me permites la expresión que habéis inventado o que has inventado, que nos mide, que nos ayuda a valorar clínicamente y a cuantificar el desplazamiento lineal y angular, puede ser también, de esa estructura. Sí, sí, pues ¿Cómo se ocurrió eso? Bueno, pues Porque son... mira que llevamos tiempo haciendo esa maniobra, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. pasó eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo nace ese instrumento? Pues mira, esa es una de las tantas cosas que tienes pensadas que algún día puedes hacer, ¿no? Y en este caso, pues llegó el día. Y bueno, la verdad es que hemos trabajado un grupo de compañeros de aquí de la Universidad de Sevilla. Eh, Eso fue una patente que está registrada en el año 2015. Y lo que registramos verdaderamente fue la idea, ¿no? De, oye, vamos a registrar o vamos a proteger la idea de una especie de regla que mida el movimiento del primer radio, pero no solo hacia arriba puramente y hacia abajo en el plano sagital. Todos sabemos que el movimiento del primer radio es un poco curvilíneo porque gira, la cabeza del primer metatarsiano gira a la vez que sube y baja. Entonces vamos a darle una curvatura a ese instrumento para que la medición sea ¿no? con más rigor. La pena que no tenga ninguno aquí en casa, como estamos confinados, no puedo ir a la facultad porque está cerrado. De ahí esa forma, ¿no? Que tiene el dispositivo, ¿no? Claro, sería una especie de dos L así enfrentadas, ¿no? Y la parte vertical de la L es curva. Entonces, a la hora de deslizarse una sobre la otra, pues describe ese movimiento rotacional que hace la cabeza del primer metatarsiano cuando nosotros elevamos y bajamos al primer radio. Entonces, bueno, se patentó la idea, pero no sabíamos si eso verdaderamente iba a medir lo que queríamos que midiera. Es decir, no sabíamos si iba a ser un instrumento válido. Y desde 2015 que se patentó hasta este mes de abril, que se ha publicado un artículo en el que hablamos de la validación de este instrumento, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues primero, hacer el diseño más idóneo, porque si no recuerdo mal han sido como 14 prototipos los que se han fabricado y no nos convencía. Uno se movía mucho, el otro costaba mucho trabajo el moverlo, el otro era muy inestable, el otro se le clavaba a los pacientes cuando lo probábamos. Bueno, así hasta 14 veces. Y el que ha hecho 14, pues ahora hemos procedido al proceso de validación. Es decir, hemos cogido una técnica de medición de la movilidad del primer radio, de la cabeza del primer metatarsiano, que sería poco cuestionable, y lo hemos comparado con los valores que nos aporta ese instrumento. Bueno, y al final, con una serie de análisis estadísticos que nos ha hecho la persona que nos asesora aquí en nuestro departamento en aspectos estadísticos, pues el resultado ha sido bueno. El instrumento es válido, mide verdaderamente lo que queremos que mida, que es el movimiento bidimensional, por lo menos, del primer radio, ¿no? Y además hemos estudiado también la fiabilidad. La fiabilidad, pues quiere decir, como sabemos, que, bueno, si yo hago una medición a una determinada persona y luego repito esa misma medición a las mismas personas, pues los resultados tienen que ser iguales. Y ha sido así, también ha resultado ser fiable. Incluso lo hemos probado entre dos personas, una con más experiencia, que sería yo por el tiempo que hace, ¿no? que ya llevamos en esto de la podología, y otra persona con menos años desde que terminó su carrera.
y hemos comparado la medición entre los dos y también qué? ha resultado que la fiabilidad es buena. Entonces, bueno, yo me estoy muy, muy orgulloso de ese cacharrito que esperemos que en breve pueda estar disponible y que se pueda utilizar en la clínica, pues como se utiliza un goniómetro de 2 ramas, ¿no? Un goniómetro de 2 ramas, un instrumento simple que se puede utilizar para medir articulaciones, que si lo empleas bien es un instrumento válido y es un instrumento fiable, que si no sabes manejarlo, pues ni te va a valer, ni te puedes fiar de los resultados que obtengas, pues esto igual, un instrumento sencillo, con esa idea era, ¿no? De poder llevarlo, igual que llevamos el goniómetro en el bolsillo de la bata, pues poder llevar eso en el bolsillo lateral de la bata, del pijama, pues para coger y cuantificar, aportar algo más de objetividad a las maniobras que hacemos, ¿no? En la exploración, que hasta ahora pues no teníamos instrumentos así sencillos como para llevar en el bolsillo, ¿no? Para medir esa... A mí me gusta. Yo cuando lo vi en las redes sociales, te escribí, acuérdate que te escribí, me gustó, dije, ostras, es de esas cosas que, como tú dices, ¿no? Las tienes en la cabeza, no las haces, es como cuando David y yo hicimos el tema este del dispositivo del Fistow, pues Sí, mucha gente decía, pero si eso no es, pero si eso es súper sencillo, pero si, claro, pues hay que hacerlo. es sencillo, ¿no? Pues haberlo hecho, ¿no? Es decir, son cosas que se hacen pues cuando tienen que salir, ¿no? Claro. Pero hay un razonamiento y hay un trabajo detrás de esa creación, ¿no? Hombre, para mí es un placer que tú hayas hecho eso, para la comunidad podológica nos va a servir mucho y Ojalá. también, tío, soy de los que piensan de que hay que agradecerle a los compañeros que siempre están dale que te pego, es decir, pues yo me acuerdo, lo comentaba con David, Pedro, yo en el 2008, 2009, en el 2009 monté la empresa de Tecnoinsol con un ingeniero, ¿no? Ajá. O sea, hicimos el primer sistema CAD-CAM que mecanizó polipropileno en Europa. Y bueno, pues hubo críticas buenas y otras críticas menos buenas, ¿no? Pero aporté algo a la comunidad científica, a la comunidad podológica, ¿no? Tú Totalmente. has aportado esto, ¿no? Hemos aportado Fistow. Es decir, chapó por los compañeros que aportan, que aportamos nuestro pequeñito granito de arena de nuestra experiencia para el bienestar de la comunidad podológica. Y no Totalmente. podológica, ¿no? De otros profesionales, ¿no? La comunidad podológica debe de enriquecerse de varias fuentes, lógicamente, del aspecto clínico, de la experiencia clínica que van acumulando compañeros con su buen hacer año tras año y con sus buenos resultados, pero también de la experiencia investigadora, siempre que la investigación que se realice pues sea eso, que tenga al final una utilidad social o una utilidad clínica, por lo menos, ¿no? Igualmente, pues de esta parte que sería la transferencia de los resultados de la investigación a la empresa, ¿no? Y que las empresas también, pues, innoven y se beneficien de esa experiencia investigadora y de esa experiencia clínica para, a su vez, aumentar todavía el beneficio de los compañeros, ¿no? Pues seguro que... ¿Y cuándo va a salir? Bueno, pues Más o menos. te lo comentaba antes, no sé si ya estábamos en entrevista o ha sido en el previo. La empresa que lo va a comercializar, que es Fresco Podología, ya me llamó el otro día diciendo que iban a pedir las primeras unidades, que si me parecía bien que fuera de color negro, que si de tal, o sea que ya parece que Que después pronto de... lo tenemos, ¿no? Sí, después de este frenazo que ha supuesto para la economía y la actividad empresarial, pues la declaración del estado de alarma, parece que ahora mismo ellos se encuentran en condiciones de retomar eso y parece ser que en breve lo podremos tener ya disponible para adquisición. Qué bien. A ver si se da pronto ese día y empezamos a jugar con el cacharrito, ¿no? Sí, sí, sí. Pedro, no te voy a robar más tiempo, tío. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por aportar tu granito de arena, por haber accedido a la entrevista con David, conmigo, de Fistow. Y para nosotros es un honor que estés ahí. Y gracias también por todo tu trabajo que aportas a toda la comunidad, ¿no? Podológica. Ya, sí que me gustaría que te despidieras con algún mensajillo de alivio a los compañeros y para todos los que nos están viendo y nos verán próximamente.
ánimo, ¿no? En estos días tan difíciles. Sí, bueno, gracias a vosotros por vuestra iniciativa que nos beneficia a todos y en particular gracias por acordaros de un servidor para participar en esta iniciativa vuestra. Y nada, a los compañeros que acaben viendo esta entrevista, pues decirles que mucho ánimo, que saldremos de esta, si lo hacemos bien. Últimamente estamos viendo actitudes, sobre todo en las noticias, en las redes sociales, porque no favorecen a que esto vaya a acabar pronto. Si lo hacemos bien, vamos a salir y la recuperación yo creo que va a ser bien rápida, ¿no? Como decía algún político, esto va a ser una trayectoria en V, hemos caído muy rápido, la economía ha sufrido un parón tremendo y todo ha parado muy rápido, íbamos aquí y hemos caído, pero igual de rápido lo vamos a levantar y vamos a volver a lo que había, con el esfuerzo de todos. Vamos a poner el mundo de pie. Pues muchas gracias, Pedro. Un placer y a ver cuándo nos vemos pronto.